días una vez más a cada uno de ustedes. Permítanme darle la bienvenida. Vamos en esta ocasión a repasar la lección número 9. Lo vamos a hacer en dos partes en esta semana. Hoy presentamos la primera parte y vamos a analizar sobre la vida de Pablo en sí mismo, la vida de él. Ese es el propósito de la lección de esta semana, poder analizar su propia vida, su ejemplo, y cómo esto nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer. Hemos visto durante las semanas que ya nos han antecedido todas las cartas de hacia Corinto, la iglesia de Corinto, y en esta ocasión, como ya decíamos, vamos a estudiar, analizar al propio Pablo en su vida, él como personaje. Ya nos enseñó del amor, de la resurrección, nos enseñó de muchas cosas, los problemas que había en Corinto. Hasta aquí hemos visto todos los problemas de Corinto, la iglesia. Ahora vamos a verlo a Pablo como persona. Porque el propósito de cada lección, de cada mensaje, de cada sermón, de cada meditación, es que nosotros tenemos que conocer al personaje. Y finalmente, cuando nosotros terminemos nuestro estudio, es realmente cómo me estoy o me voy a identificar con esa persona. Y en esta ocasión, Pablo no es la excepción. En esta ocasión nos vamos a identificar con Pablo. Es decir, en otras palabras, esta semana yo tengo que ser un Pablo. ¿Estamos? Usted y yo tenemos que ser Pablos. Tenemos que vivir bajo el modelo de Pablo para poder entenderlo mejor. Entonces, Pablo nos da un ejemplo, una responsabilidad muy grande para nosotros para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. En la vida de Pablo es un ejemplo, tiene que ser un ejemplo para nosotros. Y así como a Pablo se le dio una responsabilidad, esa misma responsabilidad también se me la está dando hoy a mí, a usted. Más allá que sea o no sea, que haya sido o no haya sido llamado a desarrollar una actividad dentro de la iglesia. Porque eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Vamos a hablar más adelante sobre los ministerios, qué es un ministerio. Entonces, Dios ha encomendado una misión. Ahora, muchos de nosotros creemos de que tenemos una misión doble. ¿En qué sentido? Que por un lado está mi trabajo, mis quehaceres, mis actividades, mis estudios, algunos hasta podemos decir ciertos vicios. Y porque cuando dedicamos o pasamos mucho tiempo en ciertas actividades, es un vicio, como deporte o cualquier actividad social, y a eso le llamamos vida secular. Hay mucha gente, bueno, habemos muchos cristianos, para ser más prácticos, habemos muchos cristianos que nosotros llamamos dentro de la vida cristiana una parte social, ¿sí? O un sábado por la tarde, o en casa, o algún cumpleaños, alguna actividad, algún compromiso. Y cuando hacemos esta parte social, miren curiosamente cómo actuamos. Pedimos la bendición de Dios. Vamos a orar, Señor, ayúdanos aquí, vamos los jóvenes a divertirnos, vamos a comer, si se puede llamar así. Ahora, después de eso, queremos de que Dios ahí no nos mira, porque nos desbaratamos. Comenzamos a hacer bromas con doble sentido,
Comenzamos a hablar mal de uno, mal del otro, y en todo lo que le llamamos la chacota, ¿sí? Comenzamos a comportarnos como que si Dios no nos estuviera mirando. Esa es la parte secular. Comemos como Dios no nos está mirando, y esta es la parte secular. Comemos 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Comemos como queremos, bebemos como queremos, vamos a dormir la hora que queremos. Dios ahí no nos ve. Y algunos cometemos el grave error y el grave pecado. Aquí foto, ¿no? Foto para las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo se entere, que toda la gente que está dentro de mis contactos y otros más se enteren de lo que estoy haciendo, de mi pecado. Colgamos ahí y los demás, oh, bravo, aplauso, qué bonito, felicidades, Dios te bendiga. Esa es la vida secular. Ahora, por otra parte, está mi responsabilidad con Dios. Lo que hago en la iglesia, cómo lo sirvo. Y a eso nosotros, a ese espacio le llamamos vida espiritual. Ahora, separar estos dos espacios ha sido realmente una trampa terrible. Porque entonces digo, esto es en lo secular donde Dios cree humanamente que no me ve, que no entra ahí. Y lo que hago en la parte espiritual, la iglesia, mi cargo, mi reunión, ahí sí Dios entra. Ahí sí camino en puntillas, hablo bien, tranquilo. Pero allá, no, allá me burlé de todo el mundo. Hice chacota, le golpeé a uno, le hice quedar mal a otra persona. Y aquí no, aquí estoy en iglesia, ¿no? Aquí sí estoy, entre paréntesis, santo. Ahora, ¿será verdad que así funciona? ¿Será que Dios allá en la parte secular no está? Hablo como quiero, balbuceo como quiero, digo lo que quiero, hago bromas con doble sentido y me creo el payaso muchas veces de aquella ocasión, soy el payaso del circo. Y en iglesia no, ahí sí está Dios, ¿no? Ahí sí, hay que hablar bien, no hay que hablar, no hay que caminar derechos, hay que vestir bien. Conozco a muchos que cuando salen al frente, silencio aquí, silencio allá, en la casa de Dios, pero dejan ese espacio y allá afuera, atrás en los pasillos, están como si estuvieran en la calle, haciendo de la casa de Dios, del lugar santo, como si fuera un mercado. Creemos que Dios separa dos espacios. Es un grave error. Porque si miramos a la vida de Pablo, Pablo no fue así, o sí, a ver, vamos a buscar la Biblia, vamos esta semana a imbuirnos, en buscar todas las cartas de Pablo y vamos a ver si es que en alguna de sus cartas Pablo nos dice de que él era así. Que de repente entraba un momento ahí en el campo con Timoteo, ahí con Silas, con Aquila, con Priscila, que compartían mucho tiempo en trabajo común. Ahí de repente chacoteaban, tomaban gaseosa, comían cabrito, comían pavo ahí de repente, ¿no? A ver, tarea. Vamos a buscar si la Biblia dice así. La vida de Pablo, tanto dentro como fuera de la iglesia, fue una sola. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ese es lo que yo tengo que identificarme esta semana, que la vida de Pablo, tanto dentro y fuera de la iglesia, ya sea sábado, domingo, lunes, feriado, pues siempre la misma. Entonces, ¿cómo me identifico yo? Por eso decía al principio, tenemos que esta semana identificarnos con Pablo. Tú y yo tenemos que ser un Pablo, pero no solamente de nombre, no solamente que me coloque una vestidura a la antigua como Pablo, de repente que me rape el cabello para parecerme a Pablo, sino que tiene que ser un ejemplo tanto
conforme yo voy aprendiendo en sus cartas, que también tenga que aplicarlo a mi vida. Y cuando llegue el día viernes, el día sábado, diga, yo humildemente aprendí esta semana esto y he tomado la decisión de vivir de este modo, porque hasta hoy he estado viviendo de esto. He tomado la decisión de hacer un ministerio, porque eso es lo que hacía Pablo y lo vamos a ver más adelante. Este es el ministerio que el Señor Dios me está dando para hacer y quiero bajo este contexto parecerme a Pablo. Pablo, un hombre de sufrimiento, de dolor, de la angustia, pero que nunca se quejó de Dios. ¿O sí? Entonces, el ejemplo de la vida de Pablo, de cómo debemos vivir la vida, de cómo él dedicaba su vida a la predicación de un Cristo crucificado, resucitado y a un Cristo que vendría por segunda vez. Y cada acto que él hacía estaba predicando el Evangelio. No necesitaba irse a Calais para predicar. No necesitaba ir que venga Semana Santa para predicar. Su vida diaria era una predicación del Evangelio porque la gente lo miraba. ¿Cómo nos miran a nosotros hoy en mi centro de trabajo? Como el chacotero, como el bromista, el que haga ese chiste de doble sentido. ¿O me están mirando realmente como el hombre que camina, que es respetuoso, que va a la iglesia, que el día sábado cierra el negocio porque va a la iglesia, que es una persona diferente? ¿Te respetan en la calle? ¿O en la calle todo el mundo te pasa la mano? Esa era la vida de Pablo. Y con esto Pablo estaba predicando. ¿Qué estamos predicando nosotros? ¿Qué mensaje estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Solamente el sábado me pongo saco y corbata y salgo al frente a predicar? Es por eso que nuestra iglesia no cambia, sigue siendo la misma. Ahora, ¿cómo se sostenía Pablo? Pablo tenía su propio trabajo para poder sostenerse, era fabricante de carpas, con Aquila y Priscila. Compartían el mismo ministerio, tanto de manera física como también en la parte espiritual. Pablo se dedicó a trabajar de manera independiente y no necesitaba tomar de las ofrendas para su sostén propio. Ya lo hemos visto en una lección anterior esto. Él trabajaba de manera independiente y con eso se sostenía y a la vez predicaba. Hacía las dos funciones al mismo tiempo. La parte secular y la parte espiritual. Pero todo estaba bajo la dirección de Dios. Tampoco tuvo esposa, como ya le hemos visto anteriormente, como los demás apóstoles. Y nunca fue un hombre amargado. Nunca buscó disidencia o crear disensiones o divisiones en la iglesia. Ni tampoco Pablo se puso a estar juzgando la vida de los demás, como muchos nosotros lo hacemos. Ay, ese sí me gusta, ese no me gusta, él sí que predique. Nunca Pablo estuvo en esa situación, porque esto ¿qué crea? Ya lo hemos visto en lecciones anteriores, de un par de 3 meses atrás, cuando estudiamos el libro de Efesios. ¿Qué crea esto? Crea divisiones. Y Pablo nunca estuvo en la iglesia para crear divisiones. Y si tú te dices que eres un Pablo, comienza a mirarte. ¿No será que estás creando división en la iglesia? ¿Estás buscando, entre paréntesis, disensiones? Claro, pero como no es pública. Ahora, la autoridad de juzgar solamente le corresponde a Dios. Pablo tenía un ministerio impulsado por el amor, porque conocía a Jesús. Habíamos pasado la lección anterior, hablaba de la resurrección. Pablo había permitido de que Cristo baje de la cruz, resucite y lo resucite a él y le resucitó su vida. Recordemos de que Pablo, antes de ser llamado Pablo, se llamó Saulo. Reconoció a Jesús, permitió que ese amor llegara a él, lo resucitara y fuera una persona diferente. Antes perseguía, ahora ya no perseguía, ahora amaba a la gente.
a los cristianos, se preocupaba por ellos. Ahora, tenemos un trabajo que hacer nosotros. Si usted es un empresario, contacta a otros empresarios, le ayuda a mejorar en sus empresas y le va mostrando a Cristo. Si usted es una enfermera, un abogado, un doctor, un profesor, estudiante, contacta a otras personas y de este modo ayuda a las demás personas. Eso es lo que hacía Pablo. Por eso hacía la pregunta, ¿cómo nos están viendo en la calle? ¿Nos están viendo como el hermano que entra a la iglesia todos los sábados o nos están viendo como aquel simple persona común y corriente? Y muchas veces cometemos el error de que queremos llevarlo a ellos a un programa de la iglesia, a una campaña evangelística. Nunca nos van a seguir, porque dicen, para ser como él, para tener una vida doble. Queridos, a la par como hacemos nuestra vida diaria, también tenemos que ir predicando con nuestras acciones, con nuestro modo de hablar, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de comer. Ellos toman gaseosa, pues yo bebo agua. Y me van a preguntar por qué. Y ahí yo les explico el por qué. ¿Estamos? Entonces, la fidelidad a Dios está primero. Pablo, una vida de mucho sufrimiento mientras él ejercía su ministerio. Y nunca se quejó con Dios. Nunca le reclamó a Dios, aunque tenía derecho, porque era un apóstol, era un ministro. Pero una vida, sí, una vida transparente, una vida bien vivida, porque estaba concentrada en la predicación del Evangelio. Un ministerio impulsado por el amor. El texto de memoria de la semana dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto realmente los amo, dice 2 Corintios 4:2, o perdón, 2:4. Entonces, Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Aunque nunca ha sido fácil seguir los caminos de Dios en este mundo lleno de pecado, pero en el siglo I, declararse cristiano podría suponer grandes dificultades, que muy pronto vamos a pasar la misma situación. Porque ese es el punto, no quedarnos anclados en el siglo I, en el tiempo de Pablo. Es ver cómo esto hoy tiene que prepararme a mí para enfrentar la nueva crisis, porque ojo que la herida de muerte, como dice Apocalipsis, está a punto de sanarse. Y tú y yo que nos ha tocado vivir en este tiempo, vamos a tener que experimentar, vamos a tener que pasar por esa situación que pasaron los cristianos del siglo I. ¿Estás preparado para esto? ¿Estamos preparados realmente para esto? Pablo prepara a la iglesia a afrontar esas dificultades. ¿Estamos nosotros preparando a la iglesia para que pueda enfrentar todo ese tipo de dificultades? Tanto internas como externas. Estamos fomentando a formar un cuerpo unido en el amor de Dios de manera desinteresada. Ahora, de estos consejos podemos aprender hoy a hacer, miren lo que dice el versículo 16 de 2 Corintios. Para esto somos, ojo con esto, miren lo que dice el texto, somos olor de muerte que vamos a llevar a la muerte, o somos olor de vida que va a llevar vida. ¿Qué olor eres? ¿Qué olor somos? ¿Qué olor estamos transmitiendo a las personas? Cuando pasas por un lugar donde hay cierta basura, desmonte, desperdicios, algo nauseabundo, ¿te sientes bien ahí? Personalmente nos tapamos la nariz, qué feo huele, pasa rápido, o evitamos pasar por allí.
Habemos muchos cristianos que estamos en la misma situación, que cuando pasamos frente a los demás, nuestro olor, nuestra vida transmite muerte, confusión, desánimo. Para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Para vivir una vida peleando como él vive, peleando ahí con sus vecinos, con sus hermanos, con su familia, con la iglesia, mejor no voy a la iglesia. Para seguir teniendo una vida doble como tiene él, mejor no voy a la iglesia. Porque yo lo veo en la iglesia santito, pero cuando se va al campo de deporte, menciona desde la A hasta la Z, pelea con todo el mundo por un simple sol, por una simple apuesta. ¿Qué transmitimos ahí? Una vida que apesta, una vida maloliente, un olor a muerte. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña aquí? ¿Cómo era su vida, tanto dentro o fuera? Y es ahí donde nosotros dividimos a Dios. Mi vida secular, Dios no me ve. Mi vida en la iglesia, ahí sí Dios me ve. A la iglesia sí vestimos elegante, todo en la calle, salimos como queremos. Parecemos muchas veces espantapájaros, porque mi vida secular, Dios no me ve ahí. Que todas las personas, como seres humanos, que todos los hombres rompan los ojos mirándome cuando estoy de espaldas. Es mi vida secular, Dios no me ve ahí. Y voy a provocar de que muchos me den piropos y me insulten. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué tipo de olor estamos transmitiendo? ¿Olor de vida? ¿Que lleva vida? ¿Olor que lleva a la muerte? Vamos esta semana a dividir en 4 partes. Vamos en esta ocasión a ver 2 partes. Primero vamos a entender lo que es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es una responsabilidad que se asume de manera personal o de manera colectiva para poder servir a las demás personas. Es una responsabilidad que yo tengo con Dios. Vamos en esta ocasión a poder comprender realmente qué es un ministerio. ¿Quiénes deben formar parte de un ministerio? Y hemos hablado hace algunas semanas atrás sobre los dones. Es una responsabilidad que yo debo tener para ministrar a los demás. De manera individual o de manera colectiva, con aquellos que de repente compartimos el mismo don, el mismo sentir. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, uno sabe hacer esto, otro sabe lo otro, nos juntamos, pero a través del Espíritu, con el apoyo del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Dios Jesús es el mismo, no está dividido. Hay diversidad de actividades, pero Dios, el Padre, es el mismo, porque hace en todos, nos da el mismo sentir. Entonces, aquí ya, desde ya Pablo nos está mostrando la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son el mismo, nombran los ministerios, dan los talentos, dan los dones. Entonces, ¿qué es un ministerio? En donde nosotros vivimos, siempre hay personas, en mayor grado o en menor grado, hay niños, hay familias, hay ancianos, que siempre, o personas que tienen necesidades. Vamos a encontrar, y esto lo encontramos a la vuelta de la esquina, hogares que están sufriendo muchísimos problemas de diferente índole, social, económico, de relacionamiento, maltratos. Ahora, ¿cómo actúo yo frente a ello?
No, no es mi problema, ¿no? Allá que se arreglen ellos, no veo que se sacan la mugre en la calle, hasta que le pegue el esposo a la esposa ahí en la calle, o el joven a la señorita. No es mi problema y yo no me meto, ¿no? Yo me hago el de vista gorda, no soy como aquella parábola cuando contó Jesús del buen samaritano, ¿no? Pasó el pastor, pasó el sacerdote, pasó el anciano de iglesia, vieron ahí, no, yo no me meto, no es mi problema, ¿no? Es sábado, ¿no? Estoy bien internado, no tengo por qué ensuciarme, ¿no? Pero vino otro extranjero que no iba a la iglesia, que no era miembro de la iglesia, pero sin embargo tuvo compasión de aquel herido. Y creemos de que estamos predicando el evangelio, sí. Ah, Señor, yo tengo mi talento es cantar, mi don es cantar, y creo que con cantar, creemos de que con cantar, con estar cantando ahí música exuberante, llevando al público al romanticismo, estamos predicando el evangelio. Ese no es un ministerio. En el nombre de Dios, mi querido hermano, hermana, ese no es un ministerio. Porque el ministerio es ver, velar, es atender las necesidades. ¿Qué voy a hacer para poder sacar a esa familia, a esos niños, a esos adultos de esa situación? No tengo dinero, pero sí Dios me ha dado capacidad. Puedo buscar ayuda a otros. Puedo tocar otras puertas. A la par en mi trabajo donde voy, puedo encontrar a alguien quien me puede ayudar. Porque quedarnos muchas veces no es mi problema, no es mi situación, quedarnos ahí estáticos mirando sin hacer nada, es un pecado por si acaso, por si no lo sabías. Es un pecado gravísimo. Dios a todos nos ha dado un ministerio. Entonces tenemos que ayudar a atender a aquellas necesidades. ¿Sí? Y de este modo vamos nosotros a presentar el Evangelio. No necesitamos coger una Biblia, no necesitamos armar una carpa, un temario de semana. No, de la manera simple vamos presentando el Evangelio. Entonces, un ministerio es mirar a mi alrededor. ¿Qué necesidades hay? Si me gusta trabajar con niños, pues y no tengo la capacidad, busco ayuda a otras personas, quienes me ayuden. Investigamos cómo poder atender sus necesidades económicas, espirituales, emocionales, físicas, sociales. Y planificamos hacer actividades, cómo poder ayudarlos, cómo poder influenciar sobre ellos. Es un regalo de Dios para nuestra vida, el vivir sirviendo a los demás. Hay muchos cristianos que les cuesta servir a los demás. Primero miran la billetera. Hemos perdido la confianza en Dios. Ahora, ¿qué beneficio recibo yo? Cuando le servimos al Señor a través de un ministerio, Él se va a ocupar de mis problemas de manera mucho más rápida y de la mejor manera. Ahora, todo aquel que acepta a Cristo, y lo vamos a ver a través de la historia de un personaje, debe tener un ministerio. Entonces, la invitación es, así como Pablo nos invita a ejercer ese ministerio donde nosotros estamos. En esa parte de la vida secular, ahí tenemos que ejercer un ministerio. Y Dios va a bendecir ese ministerio, va a bendecir mi trabajo. Pero tenemos que realmente nosotros deponernos delante de Dios. Ahora, ¿esto qué me va a traer? Consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Pasamos nuestra vida sufriendo, llorando y siendo un mar de lágrimas.
En lugar de estar contándole tu problema a los demás, porque estás hablando mal de Dios cuando le estás contando tu problema a los demás, que el Dios el cual tú sigues no tiene la capacidad de solucionar tus problemas, estás transgiversando el Evangelio. ¿Qué beneficios obtengo yo, decíamos? Cuando yo le sirvo al Señor, cuando yo dejo mis problemas atrás, mis dolores atrás, y comienzo a servirle a Dios en medio de esos problemas y de esos dolores, recuerda la historia de Pablo, cuando estuvo encarcelado, aquella noche cuando hubo el terremoto ahí en el castillo de Filipos, ¿te acuerdas? Pablo estaba golpeado, estaba amaniatado en el cepo, tanto manos y pies. Estaba su espalda molida, tenía azotes, y no azotes simples. Su cuerpo había sido marcado por los azotes, estaba surqueado por los azotes la espalda de Pablo. ¿Qué hizo Pablo aquella noche? ¿Te acuerdas aquella historia? Se puso a llorar ahí juntamente a Silas, ¿no? Ahí lloraban y lloraban, Silas, ¿por qué? Mira, mejor estuviera en mi casa, en mi camita, durmiendo rico ahí. Mira, es medianoche, estamos aquí. Encima que el olor, el lugar olía a podrido, olía a orines, olía a humedad, a moho. Y ahí Pablo con Silas ahí estaban llora y llora, llora y llora. Orando, no, llorando. Así dice la Biblia. Pablo y Silas comenzaron a cantar aquella noche y cantaron y el dolor se fue y todos comenzaban a sacar la cabeza por las celdas. ¿Qué está pasando? Estos están locos? ¿Qué tienen? Está su cuerpo que cae sangre, pero están que cantan y de pronto vino el terremoto y el que estaba afuera feliz, contento, gozando de su abrigado, gozando de su salario, vino el terremoto y se cayó las paredes de la carceleta y en ese momento se vio desesperado y quiso coger su espada y se quiso matar. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Oportunidad, Dios, amenazó el terremoto, vayamos, corramos. Esperaron. Y cuando vieron a este hombre, dijeron, tranquilo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Aquí estamos. ¿Por qué te quieres matar? Estamos aquí vivos. No nos hemos escapado. ¿Qué hizo el carcelero? En ese momento corrió a su casa y reconoció quiénes eran esos hombres. Le contó a su familia y luego terminó bautizándose él, su familia. ¿Predicaron el evangelio? ¿Estuvieron acaso en un lugar público gastando tanto dinero? Allí en el dolor, allí en el sufrimiento. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿Cómo actuamos frente a esto? Andamos quejándonos ahí, transmitiendo nuestro malestar, dando pena a los demás, que todo el mundo esté llorando con nuestro dolor. Es porque no conocemos a Cristo. Versículo 4 dice, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando yo hago lo que Dios me pide que haga, cuando yo ejerzo el ministerio, en medio de mi dolor, de mi enfermedad, de mi situación, de mi pobreza, estoy sirviendo a los demás, estoy ayudando a los demás. Y Dios va a atender aquellas necesidades, Dios va a consolar aquellos sufrimientos, dándoles al mismo consuelo que Él nos ha dado. Entonces, Pablo en 2 Corintios es la epístola en la que habla más abundantemente del consuelo, porque la iglesia estaba pasando un mal momento, porque en la carta anterior Pablo les había sumido en tristeza. Ahora, ¿qué tipo de tristeza te da Dios? Ojo que dice aquí que la tristeza fue por parte de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10.
La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué tristeza te está dando Dios? La tristeza que Dios tiene que darnos es una tristeza para arrepentimiento, para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo es una tristeza que produce muerte. No hay esperanza. Yo en Cristo tengo esperanza que en medio de la enfermedad, en medio del golpe, en medio de la dificultad que estoy pasando económica, tengo esperanza. Aún en medio de la muerte tengo esperanza. Aún en medio del pronóstico, el diagnóstico médico, del cáncer asesino que me puede estar devorando, tengo esperanza. Que este cuerpo físico va a tener que morir porque es la ley de la vida, pero que tengo asegurada la vida eterna y eso es lo que tengo que contarle a los demás. Pero muchas veces cuando vienen a visitar, ay, sí, pues el médico me ha dicho que me queda ahí un mes de vida. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser aquello? Lamentándonos, hemos perdido la esperanza. Ah, hermano, vamos a cantar, vamos a orar por ahí, entre dientes canta. Nos estamos lamentando. La tristeza que Dios no tiene que producirnos arrepentimiento para salvación. Y de esto no hay que arrepentirse, porque aquella tristeza que el mundo te da, esa no tiene solución. Los vecinos no tienen la solución, porque no conocen a Dios. Tú conoces a Dios. Entonces, ¿qué tipo de tristeza es la que nos está embargando a nosotros hoy? ¿Para arrepentimiento, para ser consolados luego por Jesús? Ahora, Pablo había pasado por momentos en los que su propia vida aún había estado en riesgo, estado en situación de desánimo. Es lo que dice el versículo 8. No queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, pero fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El quien nos libró y nos libra. Y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. ¿Por qué, mi querido hermano, tienes que seguir perdiendo la esperanza? No voy allá porque hay que pasar de mi vida y no, aquí la ciudad está mejor. Ah, no, todavía tengo que hacer esto, lo otro. Estamos desconfiando de Dios. No, allá dice que ahí la gente se muere de hambre. ¿Y Dios dónde está entonces? Pero sin embargo, sí tengo la osadía de llegar cada sábado a la iglesia, de contar muchas veces testimonios que no tienen nada que ver con obediencia a Dios. Porque un testimonio tiene que estar bajo la obediencia a Dios. Tiene que ser el resultado de cómo Dios me está ayudando a crecer, pero obedeciéndolo. De cómo Dios me está llevando allá en el contexto de la obediencia. De cómo estoy sufriendo en esa situación, pero bajo un contexto de obediencia. Y Dios me va a consolar. Pero nos contentamos muchas veces con testimonios baratos, con experiencias baratas, como si Dios fuera un Dios barato, como si el cuidado de Dios fuera un cuidado barato, como si la esperanza en Dios fuera una esperanza barata. ¿Qué dice Pablo aquí? Y más adelante vamos a ver otros textos donde Pablo habla mucho más fuerte. Pero la vida le consoló.
y ahora transmite consuelo a la iglesia. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación, dice Pablo. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasamos por los mismos sufrimientos. Que mi experiencia tenga que ayudarle a otro hermano, cómo él también puede salir de ahí, cómo puede crecer bajo un contexto de obediencia. Dios esta semana me ayudó a salir de ahí porque me dijeron que trabaje sábado, yo dije que no, y coloqué a Dios y hablé al Señor y le dije, Señor, yo no voy a ir a trabajar sábado, y aquí estoy y ahora me han dado otro trabajo donde sí tengo el sábado, o me han dado la oportunidad que yo pueda seguir trabajando ahí, porque han visto mi fidelidad, y aún si así no fuera, el Dios un día me va a dar un trabajo mucho mejor que este. Eso es fidelidad. Pero muchos decimos, ay, sí, es que tuve que ir a trabajar, y Diosito sabe, y miren, y ahora como resultado de eso me dieron esto, lo otro, me están pagando un mejor sueldo, bajo un contexto de desobediencia. Y creemos que estamos obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que transmitimos a los demás? Desconsuelo. Ah, yo también puedo estar en la iglesia y puedo seguir desobedeciendo a Dios. Y este es un cáncer que va contaminando, va contaminando. Y en lugar de edificar para el crecimiento espiritual, estamos edificando para el infierno. Vamos a la segunda parte, el ministerio de los creyentes. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estefanas fue el primer fruto de Acaya. Noten ese texto. Y que ellos se han dedicado a servir a los santos. El hermano, la familia aquí recién estaba siendo bautizada y ya comenzó a hacer el ministerio. Les ruego que se sometan a las personas como ellas, dice Pablo, y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, ¿cuál es el ministerio de los creyentes? Los que aceptan a Cristo y dedicaron su vida a servir y ayudar a otros. Ellos son los creyentes. Porque acepto a Cristo, vivo como Cristo y miro cómo Cristo ayudó a los demás y yo también tengo que ayudar a los demás. Miren lo que dice en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos edifiquemos el cuerpo de Cristo bajo la unidad. Entonces, estar hablando mal de uno, hoy mira que él así, hoy mira que él así, oye, mira que él no... ¿Qué fomentamos? ¿Estamos edificando la iglesia? ¿Estamos edificando el cuerpo de Cristo? Tenemos la tarea de hacer que la iglesia crezca, de unir la iglesia, pero no hablando mal de los demás. Si a ti no te gusta tal sermón, pues cierra la boca. Deja que otro se pueda salvar, ya que tú no quieres salvarte. Si quieres tirar el evangelio a la basura, pues tíralo tú, pero no dejes, induzcas que otro también lo tire a la basura. Si a ti no te gusta este canal, pues que sea a ti, pero no pongas tropiezo para que otro te siga a ti. Porque eso no es predicar el evangelio. Dios constituyó a unos diferentes talentos, diferentes dones, para poder perfeccionar, para poder edificar la iglesia. La gente se convertía al Señor y Dios les indicaba lo que es un don y ellos se ponían a hacer una cosa que era servir y atender la necesidad de la gente. Entonces, mientras prestamos ese servicio, la gente va a abrir su corazón y le vamos a poder hablar de Cristo. Ay, ¿ustedes por qué son así? Ah, es que yo conozco a Cristo. Mira, yo también estaba en la situación tuya, pero un día conocí a Cristo y mira, sabes, yo tengo cáncer.
Yo tengo cáncer, pero mira, estoy feliz. Puedo sonreír porque entendí de que Cristo me ayuda a llevar esa enfermedad y me siento feliz con ese cáncer encima de poder servirle a Dios. Claro que sí, tú puedes hacer lo mismo. Vamos sirviendo a Dios porque hemos entendido el Evangelio. Dios va atendiendo nuestras necesidades. Mira, ¿sabes qué? Yo soy viuda. Pero mira, Diosito nunca me ha dejado de hambre porque yo hago su obra, hago su ministerio. Mira, a mí me ofrecieron un trabajo para trabajar sábado, pero mira, yo decidí el día sábado hacer la obra misionera, visitar las personas, visitar los enfermos, hacer obras de bien. Y mira, Dios me está bendiciendo. Mira cómo fue Dios tan grande que al día viernes vinieron y tocaron mi puerta y alguien me trajo un regalo, una enorme canasta. Resultado de mi obediencia a Dios. Vino un familiar de la sierra y la selva y me trajo un saco de comida, resultado de la bendición de Dios, pero cuando hacemos su obra, cuando estamos haciendo el ministerio, ojo que va a haber muchos que se van a oponer. Va a haber muchos que digan, a este loco no lo escuchen, a este trastornado no le oigan, está mal de la cabeza. Y ahora anda diciendo que se quiere ir a la selva. Va a haber muchos que se van a oponer, pero también hay gente que le va a escuchar. Hay gente que escucha. Hay gente que está ansiosa por oír. Queridos, el apóstol Pablo tuvo que pasar todas estas situaciones y ese ejemplo nos deja hoy. El ministerio, mi querido hermano, amigo, no es de aquellos del que nombran, no es el pastor, es un Dios que nos ha dado a todos nosotros, a los creyentes fieles. Acabamos de leer el texto, esa familia, ni bien se bautizó, no fue llamado al pastor, no pasó 5 años estudiando en la universidad, pero ni bien terminó, él estuvo ya predicando el evangelio, ya estuvo haciendo el ministerio. ¿Y qué dice Pablo? A ese síganlo, a ese ayúdenlo. Entonces, mi querido, muchas veces creemos de que ministerio o el ministro es aquel que ha recibido los galones. Nosotros no. Ministro es todo aquel que tiene un ministerio y acá tenemos un ministerio. No quiero decirte que sea un ministro, aunque algunos creen. Pero cuando tú estás haciendo un ministerio para ayudar a los demás, porque aquí lo que hacemos es despertar a la gente, es abrir los ojos de la gente. Algunos lo entienden, otros no lo entienden, otros se sienten incómodos, a otros se les comparte el video y ahí simplemente es un mensaje que no tiene importancia. Ahí está el video ahí el link ahí que con el paso del tiempo se va a oxidar, pero si a ti no te interesa, pues comparte con otro. Ayuda a que este ministerio crezca. No te estoy pidiendo dinero por si acaso, solamente que compartas, que le des un like, para que esté siempre ahí adelante y que cuando alguien vaya a buscar encuentre y tome interés por aprender esto sobre salud, sobre cómo prepararse para el tiempo del fin, cómo enfrentar la crisis que está por delante de nosotros. ¿Qué lo que aquí le decimos qué es lo que tiene que hacer para no padecer como muchos van a padecer? Para que no estén llorando mañana más tarde por la desgracia que se les va a venir. Pues aquí ya les dijimos lo que tienen que hacer. Es un ministerio el cual tenemos aquí, pero que para muchos, en lugar de que este ministerio crezca, lo único que hacen es malhablantes, al punto tal que muchas veces nos han dicho que somos ciertos alborotadores, que tenemos otro espíritu. Vaya y constátelo. No me molesto por eso, pero sí me duele.
que muchos amigos cercanos tengan que estar diciendo eso. Pero eso no es motivo a que tenga que amilalarme, porque yo sé en quién creo, yo sé quién es mi Dios, y se los digo con todo crédito. Sé en quién he creído y sé lo que estoy haciendo. Y Dios me está bendiciendo, a pesar de las situaciones. Como ya les comenté en un video atrás, Dios me ha regalado, lo tomo como un regalo de Dios, un espacio. Dios me ha dado, mira, acá tienes para ti, esto es para ti. Y a eso que Dios me ha regalado por mi fidelidad, es donde hoy quiero hacerlo producir. Y la próxima semana te estaré contando de aquel lugar, de aquel regalo que Dios me ha dado. La próxima semana te lo diré desde ahí. ¿Qué es lo que Dios nos regaló? Bajo el contexto de obediencia. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera amilanado? Uy, ya no tengo el negocio. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a buscar otro trabajo. Tienes que trabajar sábado. Bueno, Diosito entenderá mi problema, mi situación. ¿Qué hubiera pasado? Estuviera aquí lloriqueando como muchos. Dios nos ha dado el talento, Dios nos ha dado luz para que podamos ver, pero muchos estamos colocando sobre esa luminaria, sobre aquella luz, el admut encima. Estamos cubriéndola y seguimos viviendo en tiendas. Aquí será la puerta, aquí será. Pues saque el almud, deja que la luz te alumbre. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde tienes que ir? ¿Qué hay que hacer? Y si alguno está dentro de la región en la cual estoy y quiere saber, pues escríbame. Aún hay espacio. Tengo un proyecto. Se me vino a la mente esta semana un proyecto. Dios permita que lo podamos hacer para poder atender a las personas, para poder ayudarlas, porque de eso se trata. Hay mucha diferencia entre el ministerio o entre un ministro, pastor, sacerdote, que son nombrados porque a ellos les pagan. Por si acaso, a mí nadie me paga. Yo no ando pidiendo diezmos ni ofrendas, por si acaso, ni dinero para sostener ese ministerio, por si acaso. Sirvo porque me gusta servir, porque es mi vocación. Siempre anhelé. Y aparte de eso, me sigo instruyendo. Estoy en un nuevo seminario, por si acaso, internacional, de cómo poder ayudar a las personas a mejorar la parte mental a través de la alimentación. Ya les contaré en otro momento, cuando hablemos sobre salud, y se las voy a compartir en algún momento. Porque todo lo que aprendo no es para mí, no me la guardo para mí. No estoy vendiendo nada, por si acaso, a nadie. No vendo ningún seminario, por si acaso. Pero da pena que cuando muchas veces se le habla a muchos ancianos, a muchos pastores, la oportunidad de poder dar un seminario sobre salud, que el beneficio es para ustedes mismos, para sus propias familias, me cierren las puertas. Ignores, como si te estuviera pidiendo dinero. Pero si alguien viniera y te pidiera dinero, yo sé que no lo dudas. Pero lo que es gratis muchas veces se tira al tacho de basura. Pero sí, porque a pesar de que mucha gente me desprecia o desprecia esto, hay gente que lo está percibiendo a dos manos. Es ahí donde estoy yendo hoy. Porque aquella iglesia, por tan pequeña que sea, acepta la verdad. Y ya me están escribiendo, ¿cuándo vas a venir? Avísanos cuándo vienes. Porque esa gente quiere crecer, pero que hay muchos que nos sentimos tan cómodos, nos sentimos tan bien como estamos. Y que eso nos está creando cierto espíritu. Y creemos de que estamos haciendo la obra de Dios.
Pues, mi querido, si pensamos de ese modo, lo que hacemos es tan poquito, es tan barato, son migajas lo que estamos haciendo, que el ministerio no crece. Necesitamos contarle al mundo lo que Dios está haciendo en mi vida, cómo me está ayudando bajo el contexto de una obediencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy para poder prepararme para el tiempo del fin, para la crisis económica, para cuando se venga el tema del superniño, el tema que ya hablamos anteriormente? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo voy a enfrentar a aquella situación? ¿Y cómo yo invito e induzco a otros que hagan lo mismo? ¿Cómo les enseño a los demás a que tengan que cuidar su cuerpo? Porque ese es mi punto fuerte, por si acaso. Cuidar nuestra salud, cuidar nuestra sangre. ¿Cómo limpiar tu sangre? Hoy estoy aprendiendo esta semana, este seminario, cómo poder limpiar nuestro cerebro, cómo alimentar nuestro cerebro de una manera equilibrada para cualquier enfermedad, echarla al piso. Pero vemos muchos que estamos pobres, pero queremos seguir regalando nuestro dinero a los médicos, y cuando aquí se regala salud, todo el mundo lo desprecia. Qué pena. Mis queridos, si realmente esto fuera así, si sirviéramos de vocación, porque nos nace servir y sin esperar nada a cambio, el mundo fuera diferente. No estuviéramos lamentándonos por qué me acaban de robar el carro, por qué me acaban de robar la casa, por qué me están extorsionando. No estuviéramos lamentándonos, porque el mundo fuera diferente y todo el mundo estuviera advertido de lo que está por venir, de que Cristo viene pronto ya y que se arrepientan, de que cambien su modo de vivir. Pero como no predicamos ni de manera presencial, ni de manera física, ni de manera espiritual, ni de manera mental, por ningún lado predicamos de la manera correcta, es porque hay lo que hay. Y lamentablemente nos toca afrontar las situaciones que el mundo está, porque no servimos por vocación. No tenemos esperanza. Estamos perdiendo la esperanza, porque creemos de que Dios no es capaz de cuidarme, Dios no es capaz de solventarme, que Dios no es capaz de hacer milagros. Hemos perdido la esperanza. Pero sin embargo, seguimos en la iglesia. Sin embargo, seguimos dirigiendo la iglesia. Sin embargo, seguimos dirigiendo los programas, las actividades de la iglesia. Por eso estamos dejando la tarea al que le pagan muchas veces. No, esa tarea que lo hagan ellos. A ellos se les paga, a mí no, pues yo tengo que trabajar todos los días, sino de qué me voy a sostener. Es tan poquito lo que hacemos. Nuestros corazones no han comprendido, no están sometidos. Muelen poco, producen poco. La tarea está quedando demasiadamente grande. Pero miren qué hacía Pablo. Pablo tenía una gran preocupación. Y vamos a ver 2 Corintios 11, 24 al 28. Miren el sufrimiento de Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Alguien ya pasó por esta experiencia? Porque ni bien nos duele la muela, ni bien nos duele esto, ya estamos ahí en cama, ¿no? 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligro de ríos, de ladrones, de mi propia gente, de su propia casa, de su propia familia, de su propia iglesia. Nos odian por hablar de esto. Nos bloquean por hablar de esto. Hablan mal a nuestras espaldas por hablar de esto. En la ciudad, en el desierto, en el mar. Peor la gente que no te conoce. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir, dice Pablo. He sufrido hambre, sed. Muchas veces no he comido. He pasado frío, desnudez.
Pero aparte de estos sufrimientos físicos, el apóstol Pablo, a pesar de esto, comienza a preocuparse por la iglesia. Pablo estaba loco, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí un subtítulo a Pablo, ¿no? Pablo el loquito. Está sufriendo, está dolorido, está de hambre, de sed, pero sin embargo Pablo sigue preocupado por la iglesia. Miren el versículo 28. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Os queda claro? ¿Acaso Pablo se sentó, ay, qué va a ser de mí, Señor, mi cáncer? Ojo que Pablo tenía dos enfermedades, ¿ah? Cojeaba, rengueaba, su cuerpo estaba dolorido por esa situación, se estaba quedando ciego. ¿Pero acaso Pablo se echaba ahí, ay, si es que ya estoy medio ciego de noche, ¿qué voy a ir a predicar, no? ¿Y si me caigo? ¿Y si llueve y resbalo de repente? Ay, caminar en esa lluvia, no, mejor estoy aquí en la ciudad, pero no. Todavía tengo mucho que hacer, todavía tengo que seguir estudiando, tengo que seguir creciendo, tengo que acabar de arreglar la casa. ¿Para qué? Pablo, en medio del sufrimiento, en medio de la desgracia, corriendo peligro de muerte, Pablo se estaba preocupando por sus hermanos. ¿Qué será de ellos? ¿Querrán seguirlo? ¿Querrán seguirme? Seguía transmitiendo, seguía predicando, seguía enviando sus cartas. Esta debe ser nuestra preocupación, que la iglesia y el cuerpo de Cristo trabajemos. Y no solamente porque a mí no me nombraron algo, no hago nada. Con cargo o sin cargo, seguimos sirviendo a Dios. Y hago lo que a mí realmente me gusta hacer. Y si no me dan el púlpito, pues ahí a través de esta plataforma. Porque hay gente que va a escuchar. Y puedo predicar más que a 100 y a 200 personas. Esta plataforma podemos llegar a miles y a miles de personas en diferentes idiomas, gente que tú no lo conoces. Hay algunos videos que ya han llegado al 1.000.000 de vistas. Otros han llegado a 500, 400. Y eso me llenó de emoción. No de orgullo, de emoción, porque sé que hay gente que quiere escuchar. Sé que hay gente que está compartiendo esto. ¿Quieres tener menos problemas? ¿Quieres tener mayores, que tu vida progrese? Simplemente dale tiempo al ministerio de los creyentes. Sábado por la tarde, dedica tiempo, en lugar de estar ahí en la iglesia pasando tiempo, durmiendo muchas veces, abriendo la boca muchas veces, con un programa tan barato que no te alimenta nada. Sal a predicar, sal a visitar, que hay gente que está ansiosa por escucharte. Hay gente allá que está en su cama, que no puede ir a la iglesia y está esperando que alguien los visite. Ese es un ministerio. Pero no, pasamos que a ir a la iglesia tal, a la iglesia tal, a cantar a esto. Y nos olvidamos de la gente que necesita. Y mucho más si son miembros de nuestra iglesia. Para eso no hay tiempo. Para eso no hay economía. Pero sí hay economía para ir de iglesia en iglesia predicando, hablando lo que yo muchas veces no vivo. Predicando un evangelio barato, un evangelio falso. El sábado no solamente es para ir a comer en el restaurante con el pastor, tomarse la foto, ir a pasear, o es por estar hablando mal del hermano que está predicando en ese canal. ¿Cómo hay que censurarlo? ¿Hay que quitarlo? ¿Cómo hay que bajarle? No. Hemos sido llamados para una obra. Hemos sido llamados para un ministerio. Hay que trabajar para el Señor. Tiene que quedarnos claro esto. El ministerio no es para aquellos que les pagan.
es de todos los creyentes, todos tenemos esta responsabilidad. Es la responsabilidad tuya y es la responsabilidad mía. Tú sabes hacer una actividad, yo hacer otra actividad. Nos juntamos y juntos avanzamos. ¿Estamos? De este modo, entonces, vamos a encontrar ¿qué? Santidad. ¿Por qué no decir también sanidad? Y vamos a encontrar sinceridad. De este modo nos vamos perfeccionando en medio del sufrimiento. Allá en la montaña nos vamos perfeccionando para poder enfrentar los momentos finales, la crisis final. ¿Cómo voy a querer yo salir cuando se dé un decreto? ¿Cómo voy a querer salir si ni siquiera sé cómo poder caminar en la montaña? ¿Qué peligros hay en la montaña? Si ni siquiera sé realmente qué plantas debo coger, porque hay plantas que son venenosas o son altamente peligrosas. Creemos que simplemente salir a ciegas y desesperados, angustiados, no, 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 no. Pues ni bien llegues a la frontera de la montaña, te vas a regresar corriendo. Porque nunca conviviste con eso. Entonces, ¿qué encontramos de este modo? Santidad, sanidad, sinceridad, felicidad. Y podemos aquí seguir enumerando todos aquellos que nos va a dar una esperanza. Mira lo que dice la 2 Corintios 1:12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre vosotros con la santidad y sinceridad que proviene de Dios. ¿Cómo nos estamos comportando delante del mundo? ¿Como santos? ¿Como sinceros? ¿Estamos satisfechos con el testimonio que tenemos? Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre vosotros con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino se ha ajustado a la gracia de Dios. ¿A qué se está ajustando tu conducta? ¿Quién te está convenciendo? Lo que el mundo te está diciendo te está convenciendo de qué, para qué, para dónde. De repente muchos les están diciendo, no, no te vayas, hermano, ahí. Mira, todavía aquí la vida es bonita. Mira, todavía tenemos que pasear. Mira, todavía tenemos que divertirnos. Mira, todavía tenemos que ir a hacer esto, lo otro. No te vayas, hermano, hermana. No te vayas, amigo. Mira, y es peligroso. Sí, mi familiar que estuvo allá, mira, le mordió una culebra y se murió. Allá mi familiar le comió su hijo, lo comió el tigre. No te vayas ahí, mira los peligros que hay. Pero sin embargo queremos llegar al cielo. Sin embargo queremos pasar por un proceso de santidad, de sanidad. Si te sigues quedando en la ciudad, mi querido hermano, te vas a quedar aquí para morirte. ¿Sí? Y te lo vuelvo a repetir. Te vas a quedar aquí para morirte. Porque la alta radiación que estamos viviendo en este lugar, en la ciudad, nos está acabando la vida, nos está matando nuestro cerebro, nuestro corazón, nos está quitando el aire, estamos respirando un aire contaminado que nos va a comenzar a enfermar y vamos a morir por esa enfermedad. Y te lo dije que soy médico por si acaso. No estoy hablando cosas sin sentido. Ya te dije anteriormente que estoy en un cursillo donde vamos a aprender en los próximos días a cómo poder liberarnos mentalmente, emocionalmente, cómo poder cuidar nuestra salud a través de nuestro cerebro. Pero mientras que tú sigas mirando aquí en la ciudad, acomodándote aquí con la ciudad, lo único que vas a conseguir va a ser muerte. Espero que no me odies por esto. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, lo está diciendo el apóstol Pablo. Busca en tu Biblia.
Estoy leyendo la versión, la versión, nueva versión internacional. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Bajo qué conceptos te quieres seguir quedando en la ciudad? ¿Porque quieres quedarle bien a todo el mundo? ¿O porque realmente estás sintiendo el llamado? Y si sientes el llamado de Dios, no es para que te quedes aquí, mi querido hermano. Es una vergüenza que digas que sientes el llamado de Dios para seguir quedándote aquí. Porque Dios nunca llama a sus hijos para que sean para la destrucción. Dios llama a sus hijos para la salvación. Dios nos llama al arrepentimiento, decíamos líneas atrás. Dios nos llama para arrepentirnos, quiere consolarnos, pero quiere sacarnos de aquí. Algunos quieren seguir viviendo en paz, quieren tener salud en medio de este mundo que se cae a pedazos, de mundo que huele a pudrición. Pero que en el nombre de Dios quieren tener paz, en el nombre de Dios quieren tener salud. Algunas personas menospreciaron a Pablo, acusándolo de ser una persona débil, de ser un indeciso. Algunas personas nos están acusando de esto, nos están menospreciando. Y me encantó mucho este temario, porque nunca había leído estas situaciones de Pablo. Pero esto tiene que fortalecerme, porque si Pablo fue menospreciado por el Evangelio, pues ¿quiénes somos nosotros para no sentir lo mismo? El Evangelio tiene muchos costos, el Evangelio tiene muchas grietas, en el Evangelio vamos a encontrar muchos conflictos, pero si es menester pasar por esto, hay que pasarlo, porque nuestra única esperanza está anclada en Cristo. No he pasado todavía por lo que Pablo nos contó aquí en los textos anteriores, en 2 Corintios capítulo 1, pero algún día nos tocará pasar por ahí. Pero para ello tengo que ir preparándome ya, para que cuando esto llegue no me caiga como un baldazo de agua, que me quede como en shock, y no vaya a ser como la mujer de Lot que tenga que regresarme y quedarme finalmente convertido en una estatua de sal, perderme. 2 Corintios 10 dice, hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes. Me encantó ese texto. Hay quienes dicen que mis mensajes son duros y son fuertes. Es por eso que cierran los púlpitos, cierran las plataformas. Hay muchos que dicen que soy demasiadamente duro, que soy un fariseo, que tengo otro espíritu, pero que en persona no impresiono a nadie. Eso es lo que menos importa. Ni que tampoco dice el apóstol Pablo. Aquí estoy leyendo lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 10:10 en la versión Dios habla hoy. Búscalo. ¿Tienes tu teléfono? Ahí búscalo, googlea. Que no impongo respeto al hablar. Presento el Evangelio de manera simple. No soy un teólogo, no soy un erudito, no uso palabras técnicas. Presento el Evangelio de una manera simple, entendible para el más humilde. Entonces, por esta razón es que muchos, o para mucha gente, los consejos de Pablo no eran recibidos, no eran aceptados. Otros acusaban al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice aquí con toda humildad, yo soy el menor, que soy el menor, que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Con toda humildad presentamos este mensaje. No somos eruditos, no tenemos tantos cartones encima. Pero aunque muchas veces es importante los cartones, porque si no la gente no te cree.
pero que lo hacemos con toda humildad para poder presentar el Evangelio a los no judíos. Porque si los judíos no están creyendo, porque si tu iglesia, tu casa, no te está creyendo, pero hay gente que te va a creer. Para poder presentar las insondables riquezas que el Señor Dios nos está dando. Cómo Dios bendice bajo un contexto de obediencia. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice en este mundo, y especialmente con ustedes, nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. ¿Queda claro, mis hermanos, los textos? ¿Qué más claro queremos? ¿Qué más verdad queremos recibir? ¿Qué más masticadito queremos de que se nos entregue el Evangelio? ¿Cómo más queremos que se nos hable para poder entender? ¿O queremos que vengan a través de helicópteros a sacarnos de aquí de las ciudades? ¿Será que hay santidad y sinceridad en tu ministerio? ¿Estás haciendo realmente un ministerio con santidad y con sinceridad? ¿Tu ministerio está haciendo crecer realmente el Evangelio? ¿Está haciendo crecer a otras personas? ¿Estás llevando al crecimiento de otras personas? ¿O estás desarrollando un ministerio de mal hablante, de chismorgrafía, hablando mal de aquellos que predican el Evangelio? Pablo y sus colaboradores podían decir con tranquilidad que su conducta era santa, era una conducta sincera, era una conducta pura, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, lo decíamos al inicio. ¿Cómo nos comportamos delante de los demás? ¿Cómo nos están viendo nuestros familiares, amigos, vecinos? ¿Cómo nos conocen? ¿Nos llaman para qué? ¿Para hacer el payaso? ¿Nos llaman para hacer el chacotero? ¿Nos llaman para contar nuestras bromas coloradas? ¿O para qué te están llamando? Por esta razón, los escritos de Pablo estaban exentos de extinciones escondidas. Esperaban que esas cartas fuesen leídas y entendidas en este contexto de santidad y sinceridad. Es decir, escritas por amor a ellos y buscando totalmente el bien de ellos. Cada video, cada programa, cada culto que presentamos aquí es buscar el bien de ustedes. No es hablar mal de nadie. Presentamos la palabra de Dios tal cual nos dice la Biblia y tal cual nos presentan los escritos. Ustedes ven que aquí leemos mucho, estamos leyendo mucho lo que dice esta escritora norteamericana. Y bajo ese contexto hacemos los comentarios. Por eso que no me presento de manera directa, me presento con mis diapositivas para que usted pueda ver, lo pueda leer. Y si es necesario compartirlo, pues pídalo nada más, es gratuito. Aquí no, ya lo dije al inicio, aquí no se vende nada. Me da gusto que mucha gente comenta, escribe, me escribe personal. Mucha gente me pide el material y se las comparto, porque para eso es. Porque buscamos el bien de ustedes, el bien de la iglesia, la unión, la unidad de la iglesia. No les escribo nada que no pudiera leer ni entender, dice el apóstol Pablo. Y espero que al final puedan comprenderlo todo. No entregamos ningún mensaje que esté fuera de contexto, tratamos de desmenuzar, tratamos de que sea entendible en un idioma entendible, en un lenguaje entendible, para que puedan entenderlo de la manera más simple. Tengo que pasar horas sobre horas tratando de descifrar todo.
para poder entregarles a ustedes y que ustedes puedan compartirlo con otras personas. Tal vez no tiene tanta calidad, no es un video tan exuberante, lo que queremos entregar es el mensaje. Así como ya en parte han entendido que pueden estar orgullosos de nosotros y que nosotros estaremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Hay una canción muy antigua que dice, dádiva de amor. Soñé que fui al cielo y estabas tú, pero que alguien vino y te dijo, mira, por tu mensaje, por tu video, por tu predicación, yo estoy aquí. Creo que será el gozo más feliz que podamos un día tener, de poder abrazar a alguien que gracias a esta plataforma él entendió el mensaje y está en el cielo. Alguien me compartió el video, el link, y yo entendí y siempre quise conocerte, pero ahora te conozco. Claro que ya no con canas ni arrugas, sino seremos rejuvenecidos, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. De eso vamos a tener que sentirnos orgullosos en aquel gran día del Señor Jesús. No nos sintamos orgullosos de lo barato que hacemos aquí. Cantando en la iglesia tal, ahí en medio de la pompa. No. Siéntete orgulloso de estar predicando el evangelio tal y cual el apóstol Pablo nos pide que lo hagamos. Que estemos dejando un ministerio tal y cual el apóstol Pablo nos está diciendo durante toda esta semana. Que busquemos a las almas en el lugar donde hay que encontrarlos. Para eso hay que conducirse sabiamente. Así que pongo a Dios por testigo de que si aún no he pasado por Corinto, ha sido por consideración a ustedes. En su primera carta, Pablo informó a los corintios del itinerario que pensaba seguir. Aquí Pablo entrega todo su itinerario que tenía que seguir, ¿no? Todos sus planes, sus proyectos que tenía, ¿no? Voy a pasar por tal lugar y luego voy a tal lugar y quiero pasar tiempo con ustedes porque quiero prepararlos, quiero instruirlos. Si el Señor me permite. Quiero desarrollar con ustedes bastante tiempo, darles un seminario, instruirlos, enseñarles a que puedan crecer espiritualmente, económicamente, físicamente, mentalmente. Que la salud esté bien. Esa es la intención de su servidor. Me hubiera encantado en el tiempo que he podido estar aquí en la ciudad de poder compartir seminarios en muchas iglesias, pero lamentablemente muchas las cerraron las puertas. En mi propia cara pude ver el rostro de muchos, la insatisfacción. Pude ver a muchos diciéndome entre dientes, ya voy a ver, te aviso. Como si estuviera cobrando. Pero mis queridos, a través de la plataforma vamos a continuar haciendo ese trabajo. Porque a través de esta plataforma es como podemos acercarnos. Y si podemos salvar alguna vida, amén. Y nos sigue contando aquí el apóstol Pablo de su itinerario. Y si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor, lo mismo que yo hace Timoteo, dice Pablo aquí. No lo desprecien. Y la palabra de Dios tiene que llegar, no despreciemos, mis queridos hermanos. Apreciemos la verdad y la palabra pura, santa, tal cual es. No desprecies. Es tu salvación, es tu sanidad, es tu felicidad. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Al contrario, ayuden a seguir su camino en paz, para que se reúna conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Entonces, la presencia de Pablo en Corinto parecía necesaria por los problemas que había allí. Y dice el versículo
4 de 1 Corintios 2, era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirlos le hiciera con muchas lágrimas, pero no la hiciera para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo, dice el apóstol Pablo. Queridos, tal vez muchos creen de que estos videos tienen odio. No. Detrás de todo esto, lo único que logro es de que ustedes puedan entender de que estamos frente a una crisis económica, climática, de que hay muchos peligros delante de nosotros y que tenemos que prepararnos para poder enfrentarlos. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente presentación. Amén.